¿Qué tal? Buenos días. ¿Perdió la Fiscalía General de la República el llamado caso de la tregua o es este solamente el primer tiempo? De eso hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana siempre es un placer recibir aquí en República al doctor Alexander Martínez. Él es experto en Derecho Penal. También nos acompaña hoy por primera vez en República el doctor Osvaldo Ernesto Feusier, catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también experto en Derecho. Caballeros, doctores, bienvenidos a República. Un gusto, Carlos. Quisiera comenzar escuchando lo que habría dicho el fiscal general de la República después del juicio, y esto es... Bueno, me dicen que no tenemos esto, que lo que tenemos entonces son las declaraciones de los que fueron liberados y sus abogados. Escuchamos. Yo siempre dije que confiaba en Dios, que dejé este proceso en manos de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos iba a sacar victoriosos de eso. Ha quedado establecido que esta gente fue más que inocente, e incluso si aquí estuviéramos en otro país, daños y perjuicios. Pues. Ha habido gente que lejos de ser imputados tenían que haber sido testigos de fiscalía. Y por lo menos en este caso, el sistema de derecho ha funcionado. El juez ha dado una sentencia absolutoria porque no existen los elementos probatorios que la fiscalía tuvo que haber incorporado y que fueron los señalamientos que desde el año pasado esta defensa venía señalando. Bueno, quisiera comenzar con usted, doctor Alexander, hablando acerca de, primero, las declaraciones que nos dieron los de estas personas, y segundo es si efectivamente la Fiscalía ya perdió definitivamente el caso o no. Bueno, ante todo, Carlos y Osvaldo, un gusto estar con profesor de la UCA y que tiene una muy buena trayectoria en ascendencia, con que vamos a poder discutir esto muy técnicamente. Yo creo que hay que tener en claro tres reflexiones. Primero, Carlos, yo creo que no podemos criticar o analizar todavía las resultas del proceso porque el juez especializado únicamente ha dado el fallo. No ha dado la sentencia, no ha dado el fundamento técnico, que ampara el fallo, y no sabemos qué pruebas o qué convicciones ha tenido este juez para llegar a los resultados que estamos viendo en la televisión con la absolución. No podemos, siento yo que es antiético, tratar de decir si el juez se equivocó o no se equivocó si no contamos todavía con los fallos, el fallo técnico y sus argumentaciones, y más que él ha inmediado la prueba y los sujetos procesales. No lo hemos hecho quienes estamos fuera del juicio. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer que el juicio no ha terminado. El proceso penal tiene 5 etapas: instrucción, fase intermedia, juicio, que es la que acabamos de ver, pero falta una fase recursiva y una fase de ejecución. Ahorita el fallo puede ser examinado por un tribunal superior a partir de la apelación. Luego que se dicte el fallo, que creo que lo va a dar el juez como 22-23 de septiembre, la Fiscalía tiene 10 días para interponer el recurso de apelación ante la Cámara Especializada. Y obviamente que la Fiscalía, los que conocemos cómo trabaja la Fiscalía, ya están trabajando en ese recurso, acerca de tratar de revocar, de modificar, o puede ser que la Cámara confirme la resolución del juez especializado. Además de la apelación, la Fiscalía también cuenta con el recurso de casación para que la Sala de lo Penal revise si ha habido alguna errónea aplicación o inobservancia de un precepto penal. Por tanto, ahorita no podemos decir todavía que el caso ha finalizado. Y yo creo que también hay que hacer una tercera reflexión. Independientemente si los tribunales superiores confirman el fallo que ha dictado el juez especializado, que sin duda es un fallo, una sentencia que será muy técnica, yo creo que independientemente de que la Fiscalía pueda perder el caso, esto es beneficioso para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía puede detectar
los problemas que han habido en la investigación, puede ver si existe insuficiencia de capacitación, puede de alguna manera lograr un cierto aprendizaje de casos complejos. Obviamente que no es lo mismo cuando tú investigas una estructura compleja que cuando investigas un hurto o una estafa. La Fiscalía no ha tenido mucha experiencia en procesamiento de estructuras complejas como la que tiene este caso. Puede ser una buena oportunidad para que el fiscal detecte capacidades de investigación, algunos problemas que presenta la investigación y poder seguir el otro proceso, porque queda la puerta abierta, según lo que se ha advertido en los medios de comunicación, para procesar a los mandos superiores donde se orquestó la tregua. O sea, la historia o la novela no ha terminado. Viene un segundo proceso, posiblemente contra los que tuvieron los altos mandos, los que dieron las decisiones, y que el fiscal obviamente tiene la posibilidad de volver a generar una pretensión penal contra ellos. Ahora, licenciado Feusier, entonces este primer round, digámoslo así, o este primer tiempo de este partido, digamos, que está jugando la Fiscalía tratando de encontrar a los presuntos responsables de las irregularidades que se dieron dentro del caso de la tregua, ¿por qué se percibe, o no sé si se percibe o efectivamente fue así, la Fiscalía fue supuestamente inefectiva o ineficaz? Bueno, yo creo que se desprende de lo que los mismos medios de comunicación han filtrado, de lo que el juez dio en su fallo verbal. Lo que el juez al parecer falló y que nos transmitieron los medios de comunicación tiene que ver con elementos muy básicos de lo que requerirían las distintas imputaciones por las que se estaba manejando. Y dicho sea de paso, realmente a nadie han procesado por hacer tregua. Tregua es como mediáticamente se conoce el caso, pero a ellos los están procesando por hechos bien específicos y considerados delictivos dentro del marco del proceso de la tregua. ¿Cuáles hechos ilícitos? Bueno, el tema de introducir teléfonos adentro de centros penales, el tema del traslado, que ha sido catalogado como actos arbitrarios, alguna falsificación de documentos, el que se ha manejado como falsedad ideológica, y lo que el juez, al parecer, nos han transmitido distintos medios de comunicación en su resolución, en su fallo dictó, es que hacen falta elementos de detalles que son fundamentales para que un juez tenga certeza. Por ejemplo, que en un caso de introducción de objetos no se tenga muy claro cuántos teléfonos ingresaron, la fecha en que ingresaron, quiénes los ingresaron, dónde los ingresaron. Es un aspecto medular en un delito de introducción de objetos. Es como que te hable a ti de una, administración fraudulenta y no te diga cuánto es lo que ha sido administrado fraudulentamente, o un robo en el cual yo no conozco cuáles son las características de lo robado. Ese tipo de falencias, que son falencias en lo medular sobre la constitución de estos específicos delitos, es al parecer lo que el juez de sentencia del tribunal especializado detectó y consecuentemente decidió absolver no una o a dos personas, sino que decidió absolver a las 18. Genera la impresión, pienso que razonablemente se puede conjeturar, en que los errores que se han detectado son errores en los elementos centrales que se deben demostrar de cada uno de estos tipos penales, no de la tregua, porque ellos no están siendo procesados por el proceso de tregua. Hay que recordar quizá los delitos son ingreso de objetos ilícitos, asociaciones ilícitas, entre otros, y el tercero no lo recuerdo ahorita exactamente. Sí, yo tengo incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, introducción de objetos y actos arbitrarios. Ahora, la Fiscalía, como dice el licenciado Feusier, ¿cómo puede fallar una Fiscalía en reunir los elementos medulares, es decir, lo que va a constituir la prueba más allá de toda duda, sobre la que se puede construir la tipificación del delito? Como te digo, Carlos, todavía no podemos establecer eso, sencillamente, porque no tenemos la fundamentación técnica para que el juez determine o detecte esas situaciones. Solo podemos hacer elucubraciones, suposiciones nada más de posibles falencias que pueda tener el proceso. Pero quiero que nos centremos en algo, Carlos y Osvaldo. ¿Qué fue la tregua?
La tregua sencillamente fue un proceso de negociación política con fines de incidir en una reducción de homicidios, a cambio de ciertas prerrogativas o privilegios que se les iban a dar a miembros y cabecillas de pandilla. Era un proceso donde todos ganaban. Ganaba el Estado porque lograba pacificar la sociedad, ganaba el partido político que estaba en el gobierno porque esto le generaba rentabilidad política para las elecciones, y ganaron hasta los mismos pandilleros, los cuales lograron consolidar una estructura territorial y de alguna manera mutar. Entonces todos ganaban. El problema del proceso es que en sí mismo, como muy bien apunta Osvaldo, no es un proceso delictivo. Negociar en ese momento no era delictivo, hoy sí lo es con una reforma del Código Penal. Lo que se discute fueron si esas prerrogativas que se dieron por parte del gobierno eran o no legítimas en correlación a lo que exige la ley penitenciaria. Y es donde entra el problema de si la introducción de objetos era una potestad que quedaba de los funcionarios, si el llevar bailarinas desnudas era parte de la resocialización de los reclusos, en fin. Verdaderamente lo que tenemos que ver en este caso es sencillamente un hecho político que vino a terminar a la jurisdicción penal y verificar si ese proceso, ojo, si ese proceso verdaderamente está dentro del marco de la legalidad o sencillamente es algo que no está dentro del ámbito de lo que la ley penitenciaria, el Código Penal y la Constitución establecen para los funcionarios de un sistema de justicia. Ahora, licenciado Feucier, el juez habría dicho que el responsable de la introducción de los objetos ilícitos a penales era el general Munguía Payés y no el director Nelson Rauda. ¿Qué le dice usted de lo que está razonando el juez técnicamente para emitir luego sentencia? Bueno, básicamente está ahí aseverando de que aunque pudo haber tenido algún nivel de participación, no es el que instigó o de alguna manera generó la idea. Yo no sé, creo que con Martín podemos discutir sobre ese punto, creo que él no termina de estar de acuerdo conmigo, pero yo ahí veo un problema lógico. Si tú no puedes procesar porque falta algo respecto a la persona que materializó la decisión, ¿cómo vas a procesar al que tuvo la idea? No sé, veo como que el tema de quién lo hizo o quién lo llevó a la realidad, la política, no hay prueba. ¿Cómo puede haber prueba para el que tuvo la idea, de meter la idea, de meter el objeto? Entonces, se trata de una falencia. Pienso, ordenadamente la Fiscalía tiene que resolver el caso, tiene que terminar con este caso de la tregua, y solo si exitosamente ha logrado salir del mismo, ya sea en una apelación, incluso en una casación, ya eventualmente puede valorar perseguir a otras personas. Pero perseguir a otras personas cuando los que han materializado las ideas no han logrado ser procesados, eventualmente puede representar una dificultad muy fuerte para la Fiscalía. Yo creo que ahí es donde reside el reto. Es decir, pero en un caso como este, un caso complejo como este, ¿cómo trazas tú la línea hacia el autor intelectual? Es decir, no es que te dieron un memo y les dijeron, por favor, déjeme entrar a don Raúl o déjeme entrar a esta persona, Monseñor Colindres, y les dejan entrar todo lo que ellos traigan consigo, independientemente de lo que esto sea. Que realmente autoría intelectual, un fiscal nunca se va a plantear en demostrarla, porque sencillamente es un término que en el Código Penal no existe. En el Código Penal existe coautoría o existe instigación, o podría existir una autoría mediata. La coautoría requiere que todos participen en algún elemento de la etapa de ejecución, lo que comúnmente se llama una distribución funcional. Y una instigación requiere que yo convenza a otro que cometa un hecho ilícito y el convencido lo va efectivamente a realizar. La Fiscalía o manejó coautoría o manejó instigación. Claro, eso genera problemas. ¿Cómo puedo yo procesar a otros coautores si no he podido procesar a otros que efectivamente en este primer proceso han sido absueltos? ¿Cómo puedo yo buscar después el procesamiento de los instigadores cuando no he logrado la condena de los instigados? Eso naturalmente puede franquear algún nivel de dificultad para la Fiscalía. A eso es lo que yo te decía, a lo que yo quería ir con lo anterior.
Si este proceso no se termina zanjando felizmente para la representación fiscal, buscar un segundo procesamiento, en mi particular perspectiva, puede representar una enorme dificultad o siempre va a ser un obstáculo que va a estar ahí presente. Es decir, si no se logra, digamos, la condena de estas 18 personas, difícilmente se puede ir tras los presuntos autores intelectuales que el juez ha señalado como el general Munguía Payén. Tendría que ensayarse algún mecanismo como autoría en organizaciones de poder. Yo creo que sí. Ahora, doctor Alexander, pregunta, sí. ¿cómo probás autoría o instigación? Es decir, si no hay una línea de papeles, si no tenés una grabación, si no tenés un video, básicamente te estás basando en la declaración testimonial de decir, doctor Alexander fue el que me dijo que yo hiciera esta cosa. Correcto. Mira, hay que ver algo. Yo comparto mucho las preocupaciones que advierte Osvaldo porque es un problema muy técnico de una investigación penal. En este caso de la Tegua se procesaron empleados y funcionarios, empleados que son el último eslabón de la cadena de mando y funcionarios medios. Verdaderamente estos tenían la función de ejecutar las órdenes que venían del alto nivel. Ellos, particularmente las personas procesadas, en este caso, no tenían lo que técnicamente se llama el dominio de organización. No lo tenían. Sencillamente, el hecho de que tú seas un subordinado con capacidad limitada de poder revisar lo que te ordenan, tuvo un gran peso en la decisión del juez especializado para eximirlos de responsabilidad. Lo que sucede, Carlos, es lo siguiente. Cuando tú tienes una estrategia como fiscal y estás trabajando estructuras complejas, léase empresas delincuenciales o instituciones delincuenciales, el fiscal tiene dos perspectivas de procesamiento. Lanzo la pretensión penal contra los ejecutores materiales de los hechos, por ejemplo, quienes introducen, o dirijo la pretensión frente al alto nivel donde se decidió. Los problemas de persecución que tiene el caso de la Tregua, como cualquier caso de estructuras complejas, es que el fiscal tiene que conectar a estos ejecutores materiales con las órdenes recibidas de arriba. Si tú probatoriamente no puedes comprobar esos canales a través de un organigrama, a través de memos que obviamente no se van a lograr, el fiscal tiene una tarea muy difícil de probar. En el derecho comparado, particularmente el caso Fujimori, con la matanza de Barrios Altos en Perú, también la Fiscalía tuvo problemas para comprobar los memos donde estaban las órdenes de que el grupo armado Colima ejecutara a determinadas personas, porque no existían documentos escritos, eran órdenes verbales. Sin embargo, esa dificultad probatoria de alguna manera no te limita. La actividad de investigación es una actividad creativa. Hay libertad probatoria y existen muchas formas, como lo demostró la Fiscalía en el caso de Fujimori, de que pueden ser comprobadas esas líneas o cadenas de mando. No necesariamente tienen que haber memos o canales. Entonces, lo que te quiero decir es que el fiscal, en muchos casos, el fiscal salvadoreño, en este caso fue contra los mandos medios y los mandos inferiores, cuando nosotros sabemos que son los eslabones más débiles. Osvaldo no me dejará mentir que como profesores de Derecho Penal enseñamos que en los delitos de empresa los trabajadores de la empresa son el eslabón más débil. Ellos están en un estado de necesidad porque necesitan de su trabajo. El Consejo Criminológico Regional que fue procesado son personas que necesitaban de alguna manera su trabajo y tenían que aceptar esas órdenes. Entonces, como necesitan de su trabajo, la mayor parte de los fiscales en el derecho comparado dejan de lado los eslabones más débiles de las empresas o de las instituciones y se van de una vez a los que verdaderamente tienen el dominio de organización, únicamente con la dificultad, como te digo, de comprobar esos canales y esas órdenes. A veces la responsabilidad del superior puede ser probatoriamente comprobar que él dictó el acuerdo delictivo o puede ser que él dio su aquiescencia estando obligado a supervisar lo que hacían los que estaban abajo. O sea, posibilidades de una imputación de alto nivel perfectamente existen. No le veo mucha dificultad. Es decir, si lo voy entendiendo, doctor Alexander, y lo vamos a dejar para el siguiente segmento, es que un funcionario de alto nivel no se puede desligar de los frutos de una operación que se dio dentro de su autoridad
simplemente por decir, yo lo que les dije es faciliten, no les dije cometan actos ilícitos. A eso es lo que formalmente no podés desligarte. Como funcionario tienes un deber de supervisión y control de lo que hacen sus subordinados. Y si está dentro de tu ámbito, Carlos, de dominio material, supervisarlo, pues verdaderamente puedes tener una responsabilidad por omisión. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa, vamos a profundizar cuando regresemos. Antes de eso, déjeme contarle lo siguiente. Para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y también transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, voy a citar nuevamente lo que el juez habría dicho. Dice que el responsable de la introducción de los objetos ilícitos a los penales fue el general Munguía Payés, ministro de Defensa, y no el señor Nelson Rauda. Quiero que pongamos ahora en pantalla algo de lo que reportó el Faro sobre este juicio. Los colegas habrían dicho lo siguiente, o habrían escrito lo siguiente. Cancerígenamente invadió a los centros penales, dice el juez, para que otros no cumplieran con sus funciones, desoyeran sus funciones. Y aquí no se vale que el fin justifica los medios. Aquí, aparentemente por razones humanitarias, aparentemente por la seguridad pública, se apartan irresponsablemente. Este 29 de agosto, las críticas del juez Salazar se enfilaron principalmente contra el exministro de Seguridad. Y aquí hablamos acerca de lo que, o retomamos la idea con la que nos dejaste hace unos minutos, doctor Alexander, y es el hecho de que básicamente no puede desmarcarse si las decisiones y lo que se cometió está dentro de su autoridad o el dominio de organización que tú mencionabas. Entonces, básicamente, formalmente, él es corresponsable. Todavía no podemos hacer una imputación concreta. La imputación, la que tiene que evaluarla es el Ministerio Público Fiscal. Nosotros como académicos lo que te podemos decir es que existen mecanismos de imputación a partir de lo que podemos deducir del juez con relación a los altos mandos en el caso de la tregua. Como te digo, aquí lo que tenemos que determinar es quién tenía las riendas, el sí, el cómo, las últimas palabras para decidir cada uno de los actos que se realizaron, como la introducción de objetos. La responsabilidad del superior, como le enseña el derecho comparado, puede venir tanto de las órdenes, directrices o comandos que pueda dar un superior, como la responsabilidad penal por omisión. En la mayor parte, por ejemplo, del derecho penal internacional, y esto se reconoce desde el Estatuto de Roma, existe una responsabilidad penal del dirigente cuando no supervisa o controla lo que se realiza a los niveles inferiores. De igual manera, cuando se trata la criminalidad de empresa corporativa, gerentes y administradores pueden tener una responsabilidad por lo que realicen sus subordinados, pero tienen que darse dos condiciones. En primer lugar, un control efectivo que debe realizar los altos mandos, y por otra parte que ellos demuestren una actitud de tolerancia o aquiescencia por lo que realicen. Si se dan determinados actos repetitivos y el superior no hace absolutamente nada, se vuelve responsable en comisión por omisión. Claro, eso requiere también, si un fiscal va a utilizar estos elementos, comprobar esa posibilidad de dominio, esa posibilidad de control que pueda tener un superior, porque no todo superior va a responder de hechos que no pueda controlar de sus subordinados. Entonces sí hay mecanismos de imputación, pero esos no los tiene que generar la academia. Estas son evaluaciones que debe realizar y que de seguro está realizando el fiscal general con relación al segundo proceso que puede darse a partir de la tregua. Y ahí, hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque si hablamos de este dominio de autoridad, y voy a extrapolar un ejemplo. El director de la Policía Nacional Civil tiene bajo su mando 25.000 hombres. ¿Realmente qué dominio de autoridad puede tener él sobre 25.000 hombres? Vale. Regresemos a este punto, porque esto solamente era para ilustrar. ¿Qué dominio de autoridad realmente podría haber tenido el ministro Munguía Payés sobre la cantidad de gente que trabaja en su ministerio y en todas estas dependencias, como para conocer que se estaban cometiendo, digamos, actividades ilícitas? Es decir, uno delega, o cual digamos una persona razonablemente podría esperar en la calle, de que si tú delegas a alguien, no es para que cometa un ilícito, sino que para efectivamente haga ejecución de alguna orden que tú le diste, pero sin cometer un acto ilegal. Sí, yo quizás con lo de que discreparía un poco, Carlos,
es con la validez de la comparación o el ejemplo. Okay. Aquí estamos hablando no de un caso de miles de personas o cientos de personas. Era un grupo más específico de funcionarios. Estamos hablando de un ministro o viceministro que giraba direcciones a directores muy específicos. ¿Cuántos pueden haber? No pueden ser tantos como para que se genere esa dificultad de que se diluya el tema de la responsabilidad. A nivel de imputación, la construcción que desarrolla el doctor Martínez es perfectamente válida. Quizás más problema vería yo en un segundo elemento. Claro, con la construcción que nos explica el doctor Martínez, se puede justificar el tema de la participación, pero a nivel de una condena, el extremo subjetivo no es lo único que importa. Tú también tienes que demostrar que existe un delito. Y parte de los argumentos que nos ilustran los medios de comunicación sobre el fallo, no nada más tienen que ver con la falta de elementos sobre la participación, sino también sobre los hechos mismos. Esta es una dificultad agregada, incluso a mi impresión más grave que la que tú señalas. Son menos personas, pero aún así muchas de las cosas que señala el juez tienen que ver con: a mí no se me han demostrado los delitos. Por ejemplo, en el tema, y de nuevo vuelvo al ejemplo porque quizás el que más palpablemente se ha mencionado en medios de comunicación, me hablan de objetos prohibidos, no me dicen cuántos son, no me dicen cuáles son, no me dicen por dónde entraron, no me dicen a qué horas entraron, no me dicen qué día entraron. Entonces, hacen falta esta serie de elementos que, independientemente de lo magnífico de la construcción que se desarrolla para deducir temas de participación, siempre va a generar dificultades independientemente de a quién se le persiga o a quién se le impute. Entonces, tiene que superar este escollo de la Fiscalía, demostrar que están bien fortalecidos estos hechos para, a través de diversas construcciones, ver si puede vincular a otras personas con los mismos. Esa quizás para mí sería una dificultad mayor a la que tú planteabas. Ok. Ahora, ya que me introdujiste ese tema y antes de ir al responsable o presunto responsable mayor, el juez dice que no pudo comprobar quién cometió los ilícitos. La Fiscalía General no pudo sostener quién autorizó los traslados de los reos de Zacatrás a otros penales. No se pudo individualizar quién ordenó las fiestas en las cárceles. No hubo forma de determinar cómo se introdujeron más de 1000 teléfonos celulares. En repetidas ocasiones la FGR debió investigar las afectaciones a la Policía Nacional Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, la pregunta del cómo, lo que te mencionaba, ¿verdad? La pregunta del cómo no tiene que ver con participación, tiene que ver con demostrar el hecho, cómo se introdujeron objetos. Ya es, claro, en un robo, bueno, ¿y cómo robó? ¿A qué hora robó? ¿En dónde robó? Son aspectos básicos que tienen que ver con la existencia del delito. Si tú no suples estos elementos, independientemente a quien vincules con el hecho, no te va a funcionar. Ok, ahora, doctor Alexander, nosotros hemos escuchado que el último responsable de esto fue el mismísimo presidente de la República, el señor Mauricio Funes. Lo ha dicho también el ministro Payeso, lo ha dicho implícitamente, ¿no? El juez dijo en este punto, porque mucha gente dice, bueno, entonces él es el responsable. Bueno, sí, una cosa es que el responsable sea realmente, según la percepción de un ciudadano común de a pie, y otra cosa es lo que se pueda probar legalmente. Correcto. El juez dijo que 2 artículos de la Constitución, el 171 y el 159, establecen la responsabilidad del ministro de Seguridad y del presidente de la República en las políticas de seguridad. Es decir, hay una corresponsabilidad o responsabilidad solidaria, creo que le dicen en derecho. Mira, el problema con ellos es el siguiente: si no tienes un fallo judicial que lo declare responsable, no puedes absolutamente hablar o imputar en un medio de comunicación en cualquier parte un delito. Tienes que tomarlo del juez como una serie de circunstancias que el fiscal debe valorar y debe investigar. El juez, si es que ha dicho eso, yo te digo, prefiero mejor esperar la resolución y ver los fundamentos técnicos. Lo único que quiere decir es que hubo alguien detrás de este proceso y que esas personas deben responder. Y aquí viene algo, Carlos, no necesariamente los personeros de ese momento tienen que responder penalmente. Hay una responsabilidad ética estatal que ha sido vulnerada. Hay un principio que te enseñan en teoría del Estado, que es el principio de superioridad ética del Estado. El Estado no se puede poner a la par del delincuente, ni mucho menos lograr o conseguir fines
a través de medios ilícitos como negociaciones con criminales. Hay un problema grave porque el Estado deja esa autonomía ética que hace que el ciudadano lo admire y se pone a un mismo nivel, tú me das, yo te doy, para reducir homicidios. No creo que sea esto algo que tenga que quedar sin reproche, aunque sea un mínimo reproche ético. Como sociedad tenemos que hacerlo aun y cuando se instaure o no un proceso penal. Fíjate que es censurable porque esta responsabilidad ética del Estado también tiene que ver con los partidos políticos. Carlos, es censurable que dentro del transcurso del íter del proceso se demostrara que partidos políticos han dado dinero, sea para proteger a sus personeros cuando realizan trabajo en colonia, sea para reducir homicidios o sea para decidir, por ejemplo, una alcaldía municipal. Tenemos que decirle a los políticos que la búsqueda del poder tiene límites. Este proceso tiene que servir como ejemplo de los límites que los políticos tienen que evitar. ¿Cómo tú vas a financiar, cómo tú vas a dar dinero a grupos que están matando policías y gente de la Fuerza Armada? Un votante, un electorado ilustrado, tiene que tener en cuenta esto. No podemos estar favoreciendo como sociedad a grupos beligerantes o emergentes que atentan contra la institucionalidad. Entonces, aun y cuando los altos niveles que hayan diseñado esto, que hayan concertado, pueda que tengan o no responsabilidad, sí hay una responsabilidad ética que como ciudadanos tenemos que exigirle a los políticos y que entiendan que en un Estado de Derecho la búsqueda del poder se tiene que hacer por medios lícitos y no por medios ilegítimos. Y el señalamiento más grave en ese punto es que supuestamente también se pagó por suprimir el voto, eso es gravísimo. Ahora, quiero ir con su valoración sobre ese punto, la corresponsabilidad o responsabilidad solidaria de acuerdo a estos artículos de la Constitución que habría señalado el juez. Bueno, mira, con esto último es un tema bien complicado porque lo que narró este testigo, el famoso o infame, según como se quiera ver, Nalo de Las Palmas, es algo realmente escandaloso. Cientos de miles de dólares en temas que incluso en algún momento se podrían manejar dentro de una imputación de fraude, fraude electoral. Eso es una imputación muy grave, esa es una imputación que incluso tiene el cariz de hecho delictivo. Yo pienso que incluso se puede prestar a un arma de doble filo para la Fiscalía. Si tú tienes una imputación tan grave como fraude electoral en el marco de un proceso a través de un testigo que tú has llevado, tú por lo menos tienes la obligación dentro de una institución que oficiosamente tiene que investigar los delitos, de llevar adelante las investigaciones y ojalá así se haga para que se pueda dirimir y pedir responsabilidad a las personas que se aprovecharon de este tipo de negocios ocultos, inmorales y más que inmorales, incluso delictivos, de la más baja naturaleza. Pero si tú no procesas este tipo de hechos, ¿qué mensaje estás lanzando? Estás llevando testigos que hacen imputaciones así de graves y tú después no las investigas. ¿Cómo es que puedes llevar un testigo que no le da seriedad a lo que está diciendo? O sea, claro, lo que dijo el Nalo de Las Palmas es muy grave y ensucia a toda la clase política, pero ese potencial de ensuciar a la clase política puede llegar incluso al tema de ensuciar al Ministerio Público si no investiga adecuadamente el hecho. Porque de no investigar a un testigo que se ha llevado, porque supuestamente se le cree, por eso es que se le ha llevado, no investigarlo, ¿qué mensaje está dando? O no te importa el hecho, o tú nunca le creíste al testigo. ¿Cómo queda el rol de la Fiscalía en ese caso? No, Osvaldo, y hay algo más, perdona que te interrumpa. Me parece censurable también la inactividad del Tribunal Supremo Electoral de advertir que se está dando un hecho, claro, muy grave, que empaña la legitimidad de los procesos políticos, de los procesos de elección, y no ha hecho absolutamente nada. Imagínate cómo un partido político déjame interrumpirte brevemente ahí, porque tuve aquí en República hace un par de semanas, o la semana anterior, cuando ya se conocían las declaraciones de Nalo, que ellos no pueden actuar de oficio en este punto. No puedes actuar de oficio ante un problema de institucionalidad en el país. Perdón, no sé qué verdaderamente la problemática es tan grave que cualquier institución
que defienda la legalidad y particularmente la legalidad electoral no necesariamente va a necesitar de un ciudadano para aperturar una investigación. Habría que ver si de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral no tiene los recursos o no quiere, ante un problema que si no lo definimos, si no lo controlamos, se va a repetir en los procesos electorales de 2018 y 2019. O sea, fíjate algo, los atentados que se están realizando a policías y a soldados es una forma de compeler al Estado a que negocie una nueva tregua, y la situación es propicia por los procesos electorales. Lo que acabamos de ver, si el Estado no lo controla por medio de órganos como el Tribunal Supremo Electoral o la Fiscalía, ten lugar que se va a repetir. Estos grupos, de alguna manera, tienen la suficiente control territorial y masa para poder decidir, por ejemplo, la elección de una alcaldía municipal. Ojo, entonces no sé qué quieren esperar, el ciudadano valeroso que vaya a poner nombre y firma. Obviamente, cuando dentro de las competencias de las instituciones, la más importante es la defensa de la Constitución, y voy a esperar a un ciudadano. A mí me parece que es una argumentación no adecuada para este tipo de casos. Es decir, siendo magistrados y entonces, entiendo, tener la facultad de interpretar la Constitución, y si el principal misión que tiene un funcionario es defender la Constitución, ellos de oficio deberían investigar este punto. Hay que verlo desde esa perspectiva. No es un problema de una papeleta que alguien se comió o que sustrajo. No, es un problema de financiación ilegal de partidos políticos. Y te digo algo, en algunos países, figuras que tienen que ver con financiación ilegal de partidos políticos a grupo quedan dentro del ámbito de los delitos de crimen organizado, y perfectamente, aparte de la responsabilidad administrativa que puede tener el funcionario, el alcalde, quien sea, con relación al Estado, porque también hay una responsabilidad administrativa. Y esa responsabilidad administrativa, en el caso de los partidos políticos, le toca al Tribunal Supremo Electoral. ¿Okay? No creo que haya razones para que el Tribunal Supremo Electoral no pueda investigar estos casos. ¿Cuál es su valoración en este punto, señor Fiusier? No, lo mismo, completamente de acuerdo. Ya, es una institución que está desarrollada en todo su mandato legal para garantizar el tema electoral en correcta forma. Que ni siquiera se haya pronunciado por un hecho tan grave como es el financiamiento de grupos delictuosos, incluso terroristas, dentro del marco de un proceso electoral, es que ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera ha exigido investigaciones. Parece grave. Escudarse en el tema de la legalidad. Mire, es que no me han presentado denuncia. Me parece a mí una forma de excusarse bastante pírrica, bastante débil. Lo que dijo este señor es simple y sencillamente escandaloso. Por hechos menos graves, ahorita se está en Guatemala pidiendo la destitución de un presidente, que incluso ha generado confrontación con la CICI. Aquí lo que se dijo es peor. Aquí lo que se dijo es partidos políticos están pagando para hechos que tienen todo el cariz de actividades ilícitas, con un grupo de crimen organizado reconocidísimo, y más que reconocidísimo, incluso tildado como terrorista. Ahora, algunos han dicho, altos funcionarios, de hecho el vicepresidente, creo que lo escuché el otro día en el programa de los colegas Pencho y Aida, decir que por qué se le tenía que creer a un criminal. O sea, sabemos que el señor Nalo había sido palabrero de una de las principales pandillas, y que por lo tanto bajo él recaían una serie de crímenes, ¿no? Y que un criteriado básicamente podría decir lo que quisiera la Fiscalía con tal de alivianar su pena. Doctor Alexander. Sí, lo que pasa es que la figura del criteriado o el pentiti, como se conoce en la legislación antimafia italiana, generalmente es verdad, es un testigo interesado. Él está deponiendo porque tiene un interés con relación a los órganos de justicia penal, sea la exhibición de pena, sea que le dan a atenuar, sea que lo puedan beneficiar. Sin embargo, algo que sí se enseña generalmente en las clases de Derecho Procesal Penal es que el solo dicho del criteriado no te sirve para una condena. Tienen que existir una variedad de hechos corroborantes que te confirmen lo que el criteriado te haya dicho. Y en este caso, vaya, particularmente del criteriado, que ha depuesto una determinada manifestación incriminatoria. Miren, hay partidos que dieron tal cantidad de dinero.
Claro, en el proceso penal puede dar lugar a que se le crea o no se le crea, dependiendo si el juez tiene hechos corroborantes que digan su dicho. Pero para efectos, por ejemplo, de un proceso administrativo contra partidos políticos, yo esa declaración, cuando aparece en un medio de prensa, la noto como un indicio para aperturar una investigación administrativa, no para una sanción a partidos o para una entidad o para un funcionario, pero sí es un insumo que le permite a las instituciones, bueno, aquí hay algo que me huele mal, voy a iniciar, voy a aperturar el proceso, voy a pedir certificación al juez y voy a hacer mis indagaciones. Posiblemente las indagaciones administrativas sí terminen en una responsabilidad administrativa para los funcionarios de un determinado partido político, aunque en el proceso penal hayan sido absueltos o no hayan mencionado sus nombres. O sea, hay que tomar esos datos del criteriado como un elemento para que otras instancias del sistema de justicia o del sistema administrativo puedan aperturar procesos para saber qué verdaderamente ha pasado. Prestando el concepto de doctor Alexander, eso de hechos corroborantes me habrían dicho a mí hace una semana y un poco más de días los colegas del periódico digital El Faro, es que este no es un hecho aislado. Dice, nosotros reportamos acerca de, por ejemplo, negociaciones que se dieron y hay videos en que el Partido Arena, por ejemplo, se reúne con buena parte de los cabecillas pandilleros, pero también tenemos grabaciones, me decían, del ministro de Gobernación también hablando sobre este tipo de cosas. Sí, bueno, yo creo que el marco en que te lo decía el doctor Martínez se refiere específicamente al proceso. Dentro de un proceso, para darle crédito a un testigo criteriado, se requiere que la declaración de él venga corroborada con lo que comúnmente se llama elementos periféricos. Circunstancias que demuestren que eso sucedió y que vengan o provengan de fuentes distintas, documentos, testigos, no sé, registros, inspecciones, que de alguna forma corroboren que lo que dijo el Nalo de Las Palmas es cierto. Una de dos pudo haber pasado en este proceso, que son las opciones que razonablemente se me ocurren. O el juez no vio que la declaración del Nalo de Las Palmas tenía que ver con estos hechos específicos que estamos manejando, ¿ya? O la Fiscalía no presentó hechos periféricos. ¿Ya? Solo así se me ocurre que no le ha dado mayor peso conviccional o probatorio a la declaración de este expandillero. De nuevo, creo que el tema se desplaza a la cancha de la Fiscalía. Ya presentó una espada de doble filo, así como buscaba herir. El problema es que eventualmente pueden ser heridos. Si han llevado a ese testigo, es porque razonablemente se intuye que le creen a ese testigo. Si le creen a ese testigo, tienen la obligación de continuar con esa línea de investigación y ver si se llega hasta el fondo. Porque si no se encuentra nada de lo que ha dicho, no hay hechos periféricos, básicamente lo que están diciendo es que presentaron un testigo en donde no saben si se va a presentar o no fundamento de lo que él ha dicho. Claro, lo que el Faro ha sacado son hechos periféricos respecto a otro elemento que estuvo fuera de discusión en el caso Tregua. ¿Qué es lo que te demuestran todos estos videos que han salido? Ministros por aquí, miembros de partidos políticos de derecha por allá. El peso de las pandillas. Las pandillas tienen tanto peso que ahora los principales actores políticos, para hacer política, necesitan negociar con ellos. A ese nivel es que ha mudado, a ese nivel es que ha mutado la delincuencia pandilleril. De tirarse piedras en el centro de San Salvador han llegado actores tan importantes, tan clave, que yo político necesito negociar con ellos para poder desarrollar mi campaña con normalidad. Eso definitivamente es algo que se tiene que investigar. ¿Qué tanto el Nalo de Las Palmas ha aportado en esa vía? Bueno, ahí está el deber de la Fiscalía. Yo entendería que si lo puso es porque lo considera creíble. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Y ojalá se llegue hasta lo último en la investigación de ese tipo de imputaciones, así como las que se han manejado en otros videos. Ok, con eso ya vamos a la pausa, ya volvemos.
Gracias por estar con República. Bueno, llegamos al final del programa, pero no quisiera irme sin una última reflexión. Tiene un minuto cada uno de ustedes. Señor Feusier, comenzamos con usted. Bueno, con gusto. Yo creo que en gran parte lo que estamos viendo con este proceso es lo que resultó de la tregua. Una tregua cuyo principal delito, en esto incluso, bueno, muchos de mis estudiantes no están de acuerdo, en que el tema del acercamiento se realizó de mal forma. No están de acuerdo conmigo porque me insisten en no debe haber ningún acercamiento con estos grupos. Yo no sé si puede haber paz en este país si no hay algún nivel de acercamiento. Ahora, el problema de este acercamiento es que fue un acercamiento que se realizó a oscuras, a espaldas de la población, sin ningún tipo de escrutinio o transparencia, incluso funcionarios negándolo. Toda esa oscuridad lo que terminó generando es a que se terminaran dando ese tipo de comportamientos que han lindado con la categoría del delito. La oscuridad, en este caso, solo sirvió para que se pudiera algo que si se hubiese hecho bien, a lo mejor hubiese rendido mejores frutos. Esa oscuridad es lo que arruinó todo. La oscuridad, para lo único que es bueno, es para que anden ahí las cucarachas en la noche. Fuera de eso, yo no le miro ninguna utilidad a mantener en la oscuridad un proceso que quizás hecho de una mejor forma, otra historia nos estaría cantando ahorita. Doctor Alexander. Bueno, yo creo que lo que hay que analizar, y voy a tirar una idea muy polémica, es quién ganó qué ganó o qué grupo ganó el proceso de tregua, quién benefició más. En el caso de las organizaciones criminales que operan en el país, los volvió o los mutó de organizaciones criminales a grupos beligerantes armados. Y esto nos da lugar a entender si estamos ante un problema de seguridad pública o un problema de seguridad nacional. A mí me parece que la lógica que llevamos ahorita es un problema de una guerra convencional asimétrica. Los conflictos del siglo pasado se daban entre bandos iguales, como decía Clausewitz, pero los nuevos enfrentamientos o conflictos que se están dando a nivel internacional, particularmente con organizaciones terroristas, nos están hablando de organizaciones que no tienen el poder para enfrentarse de una forma frontal a los ejércitos, y utilizan el control territorial y la clandestinidad para generar temor o atemorización. Entonces tenemos que replantear conceptos, derecho penal, derecho de guerra, derecho de policía, para plantear una estrategia concreta ante fenómenos que ya no pueden ser resueltos con la legislación que estaba vigente al momento en que estos grupos se originaron. Tenemos que buscar respuestas teóricas, modelos teóricos que nos permitan de alguna manera lograr eficacia en su combate. Ok, con esa idea nos quedamos. Doctor Alexander, licenciado Feusier, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos Toledo, un saludo muy cordial para ti y para tus invitados en la mesa de República. Interesante tema. Estamos listos ya en este 31 de agosto de 2017 con lo mejor, lo más importante a escala nacional e internacional.